Bienvenidos a todas, todos y todes. Bienvenido Israel. Gracias por tu tiempo. Y como dice Ali, pues te doy la bienvenida y el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Qué cosa, ¿eh? Y por eso, y también quiero hablar sobre, a propósito de la inclusión, de las cosas que estamos haciendo en Latinoamérica. La charla, quiero que la hagamos, si están de acuerdo, pues de manera, Pues sí, bienvenida a nuestro programa. Se le conectó a Milka. Respecto al tema, me gustaría que tocáramos base. Primero, si me pueden decir de qué región son, ¿no? O sea, de dónde estamos por ahí. Si se pueden presentar brevemente y decirme de dónde están, ¿no? Ya sé que Frank está en Cali. A ver si las demás personas se van presentando. Si me ayudas con eso, querida, para que yo no... Por ejemplo, a Milcar que se le activó el micrófono. ¿En dónde estás, Amilcar? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Mira, ya, viejo amigo, ¿en dónde estás, Amilcar? No, estoy en La Habana ahora mismo. En Cuba. Sí. Luego, preséntense, chicos y chicas. Hola Israel, estoy acá en Bogotá. No sé si recordarás que nos conocimos una vez en La Habana con el árbol de Matías. Así es. ¿Cómo va ese proyecto? Ese proyecto se terminó y está colgado en la web de la Comisión de la Verdad. Wow. Un hit auténtico para nosotros, eso. ¿Cómo se llama? Recuérdame de nuevo. El árbol de Matías. Te lo puedes ver online porque está en YouTube. Vamos, está en YouTube. Está en YouTube a través de la Comisión de la Verdad. Ya lo apunté. Muchísimas gracias. Qué gusto verte de nuevo, Diego. Yo encantado también de verte a ti. Ahí está Laura Calvallo. Pues creo que ya los conozco a todos, oigan, qué bueno. Ondina. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿todo bien? ¿Estás en Yo Brasil? Sí, yo estoy en Brasil, en Ciudad del Salvador, Bahía. Me encanta Brasil. País más lindo del mundo. Yo también vengo de Brasil, Y Karen. Ay, qué bueno. Karen, ¿cómo estás? Bien, ¿Estás en gracias. Brasil ahora? Sí, en São Paulo, pero Pablo, qué lindo. soy un poco nómada. Me voy cuando me retire, que va a ser difícil, pero cuando eso pase o haya un esbozo de eso, me voy a ir a vivir al Río. La he Sí, pasado muy bien. recomiendo mucho Bahía también, donde está Salvador. Ahí es el hogar para la buena vida. Oh, Dios. No, pues ustedes se la pasan muy bien por allá. ¿Quién más tenemos por acá? Que se presente. Emanuel Rojas, José Luis Aguilera, Valentín Arango, Luis Merino. Hola, por acá Valentina Arango, Hola, de Valentina. Mujer Sola. También nos conocimos en Cuba en diciembre del año pasado. Qué alegría ver puras caras de amigos, oiga, qué bueno. Qué bueno volvernos a encontrar y también por ahí está conectada, o no sé, Antonia, la directora del proyecto, así que ahora sí la conocerás esta vez. Ay, qué bueno, espectacular. Sí, qué bueno volverte a ¿Cómo va el encontrar. proyecto? Súper bien, ahí a paso lento pero seguro. Buenísimo. ¿Ustedes ahora están en Chile? Estamos en Chile, yo soy colombiana, pero vivo en Chile y Antonia también, o sea, Antonia sí es chilena y vivimos acá en Santiago. En Santiago, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Espero visitarlos pronto. Estoy Bueno, acá terminando, te esperamos. estoy terminando un documental y es de un documental sobre una pintora chilena. Ay, qué bueno, ¿quién? Se llama Carmen Cereceda Bianchi. Ay, no la conozco, ahí la buscaré. 36 Pero años. bueno, cuando vengas, haznos saber. Felices de recibirte. Sí, así que
ahí les avisaré. Bacán, buenísimo. Bueno, ¿quién más? Pablo, Antonia. Antonia ya. ¿Quién más? Pues bueno, ya, ahora sí que háganse presentes ya para arrancar. Bienvenidos a todos, qué bueno que me da muchísimo gusto ver ya compañeras y compañeros del medio audiovisual internacional, iberoamericano, latinoamericano, que es con el cual he tenido oportunidad de convivir en Cuba, en Cartagena, pues sí, sobre todo en esos dos lugares. Y nada, vengo a platicar un poco de lo que estamos haciendo en México, de lo que se está produciendo, de lo que estoy viendo, de los contenidos, y me gustaría tener una charla entre nosotros a título de reflexión, y también si ustedes en este momento tienen alguna pregunta puntual con las cosas que estamos haciendo en México. Para los que no me conocen, me presento, soy Israel Moreno, soy fundador, rector de la Facultad de Cine, una escuela muy particular, parecida con un alma similar a la ISTB, al CCC, a escuelas que yo admiro mucho, y es una escuela pues muy libre, es una escuela privada en México, con una gama de miradas y de voces que la hacen posible, una de las escuelas ya, de las mejores escuelas de cine en México. Tengo el honor de ser rector en este momento de mi vida, de mi carrera, y también soy productor de cine. Así que estoy estrechamente en contacto con las nuevas generaciones, con los compañeros cineastas que están hoy por hoy produciendo, y también con la docencia de cine. Así que estoy en el ajo, como le decimos en México, ¿no? En el medio de todo. Me gustaría, bueno, ya que sé de las regiones en las que están, déjenme cerrar la... va a estar muy divertida la plática, muy entretenida. Una de las cosas que quiero, bueno, que les recuerdo a los países miembros del Convenio de Integración Cinematográfica, que eso es fácil lo pueden investigar en sus países. Esos miembros de ese consejo tienen una oportunidad de coproducir con México, que hoy por hoy pues hay mucha intención en coproducir con este país porque le está pasando muy bien, ¿no? México hoy por hoy tiene aproximadamente entre 350 y 400 producciones anuales. Del Estado van a ser poquito más de la mitad y las demás de manera independiente. Es una capital de filmación, la Ciudad de México, en todos los barrios, en todas las colonias, encontramos camiones, se cierran, la gente ha tomado la última década, los colonos, los habitantes de esta ciudad han tomado la última década para poderse acostumbrar, ¿no? a lo que es nuestra actividad, que además es muy invasiva y muy grandilocuente, y ya se han tomado medidas pertinentes por medio de la Comisión de Filmaciones, de la ordenanza de las filmaciones, así que es algo bien interesante de ver la Ciudad de México en estos años, en estos tiempos. Me recuerda mucho cuando yo estudié en California a finales de los 90s, donde era muy impactante ir caminando y ver carros de filmación, y quería acercarme, y bueno, en ese momento dije, definitivamente estoy en el lugar al que debo de estar, ¿no? Como estudiante. Y hoy por hoy México está así, igual. Es una capital de filmaciones audiovisuales de todo tipo, y es muy bonita, una sensación muy bonita. Como les digo, además de la sensación y de la grandilocuencia que tiene nuestra actividad, ya hay una ordenanza por medio de la Comisión de Filmaciones en el cual hay horarios, hay cierres de avenidas, de calles, de casas con orden, y ese fenómeno se traspola también a la educación, donde las escuelas de cine que no teníamos reconocimiento oficial, es decir, que no estudiábamos, pero no nos servía para nada a nivel social, político,
ya somos reconocidos como licenciados, por lo cual somos acreedores a poder estudiar una maestría, un doctorado, en fin, ¿no? Vale lo mismo estudiar cine que estudiar medicina hoy por hoy, y eso me alegra muchísimo. Es decir, somos casi igual de necesarios para la vida, ¿no? Ya somos parte de... en ese fenómeno, digamos, sociocultural, histórico, donde el cine se ha convertido de una actividad que sigue siendo, ¿verdad? Una actividad artística, técnica y también de oficiosa, ¿verdad? Y que ahora se convierte en una actividad profesional reconocida. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a contar, a relatar? Y en eso se ha generado un vuelco muy interesante de ver. Por ejemplo, la falsa, desde mi punto de vista, la falsa democratización de la media, del medio audiovisual, ¿no? Donde al principio se pensaba que con la herramienta de YouTube, por ejemplo, y con los dispositivos del celular o de las cámaras de fotografía DSLR que ahora graban video, había una democratización. Y entonces YouTube y cualquier otro tipo de canal que pueda representar nuestra actividad se llenó de basura, ¿no? Por la falsa democratización. Es decir, no nada más es la herramienta o nada más es el medio en el que podamos expresarnos, sino que tomarlo con una responsabilidad social para poder expresar algo que pueda llegar a ser una... No necesariamente tiene que ser artístico, ¿no? Es decir, hablando de esta división también de la cuestión del arte y el entretenimiento. Me parece que se puede entretener, se puede hacer arte y todo de buena calidad, con un mensaje diciendo algo, una expresión artística, una expresión comercial, pero bien hecha, ¿no? Desde la preproducción hasta todas las buenas prácticas en el set, hasta la culminación y la exhibición. En ese sentido, fenomenológico sobre la democratización en YouTube, por ejemplo, por poner nada más ese canal, que fue, es, digamos, un desastre, está lleno y lleno y lleno de cosas que no van a aportar y que no van a trascender en lo absoluto. Le ponemos un poquito más de millones de dólares y se convirtió en Netflix, en Amazon, en cualquier plataforma archicomercial. Afortunadamente también las hay las que no, ¿verdad? Que presentan cine de calidad, como Movie y otras más que son ofertas en las que podemos ver cuestiones de calidad. Bueno, la plática que me gustaría que fuera transversal entre nosotros es qué estamos haciendo. Hay otra vez hablando de fenómenos, ¿no? Porque dicen, no, pues qué fácil decir, vamos a hacer algo de calidad, vamos a no sé qué, y con qué dinero, y en dónde aplicamos, y quién lo produce, y a quién le interesa. Una parte de los fenómenos socioculturales que estamos viviendo a propósito de la actividad del reconocimiento de nuestras carreras es que los gestores de la cultura y del arte, los gestores y los tomadores de decisiones de las grandes compañías no son cineastas. Pero no es nada más que no son cineastas, no son cultos. Estamos dirigidos por gente que se mete a una computadora y ve las estadísticas de qué está funcionando, según ellos, según sus estadísticas, según su experiencia como mercadólogos, como otra cosa que no es cineasta, que no es artista, y están tomando las decisiones de hacer un poquito de contenidos más caros, pero también con menos aporte y más bobos, por llamarlo de una manera. De acuerdo a mi experiencia y también a mi trabajo como docente, tengo una esperanza fundada en que pronto cambiará, porque los jóvenes que se están formando ahora
como cineastas o como gestores audiovisuales, pero con muchísimo más carga literaria, con más carga social, van a ser los próximos tomadores de decisiones, incluso los que estamos en este grupo. Y seguramente tendremos un poco más de criterio en las decisiones y más de acuerdo a nuestro bagaje cultural, artístico, etcétera, ¿no? Entonces, pongo de ejemplo la última película de La Sirenita, que es una película que cumplió, digamos, estereotípicamente con todo lo que debemos de cumplir hoy por hoy en el cine, en Latinoamérica, que tiene que ver no con la imposición, sino con cuotas sociales, con moralidad, que están transformando los medios audiovisuales. En este caso, pues ponen a una persona afrodescendiente de protagonista, hacen, en fin, ¿no? Una cantidad de modificaciones de acuerdo a los parámetros sociales, y la película es un verdadero fracaso. Y echan de sus filas a la persona encargada de dirigir ese departamento de inclusión en Disney. ¿Qué estamos haciendo en Latinoamérica respecto a ese fenómeno social? ¿Cuáles son las películas que deberíamos de hacer? ¿Cómo podemos coproducir? ¿Cómo podemos acoplar los guiones que estamos construyendo, las películas que estamos desarrollando, para que lleguen a tener la cuota moral, social, y que no sea un fracaso? Porque el fenómeno pues empieza siendo totalmente superficial y no orgánico, ¿no? Entonces me gustaría que platicáramos sobre eso. Les cuento, y bueno, y sacaré ejemplos de este fenómeno que está ocurriendo. Les cuento que estoy produciendo una película. Primero, pues es una película con temática gay, que va a ser la primera película con temática gay que hago en mi carrera. He producido 8 largometrajes, todos ellos autorales, y todos ellos he tenido la fortuna de conocerlos de manera fortuita a los artistas con los que colaboro, y ha sido un encuentro artístico en esas 8 ocasiones. No soy un productor ejecutivo de escritorio que revisa los números, etcétera, sino me considero más un aliado artístico que puedo llevar a cabo con mi trabajo de gestor y con mi trabajo de experiencia en producción, a cabo las obras audiovisuales, ¿no? Y de lo cual pues me gusta mucho, ¿no? Y así me gustan hacer las películas. Hay este concepto del cual retomo, que me estaba yendo por las ramas, donde decía, bueno, qué fácil decir eso, ¿no? Qué fácil decir, aportemos, qué fácil decir esto, hagamos de Marila Calos, ahí para, ya escuchamos. ¿Quieren? También puedo comprar una bondiola y digamos puede poner ahí que se vaya haciendo. esa consigna de O de aporte última también, como me decía, cultural, y desde dónde se dice, ¿no? Desde el privilegio, desde la experiencia, desde eso. Pues sí, pues es verdad, ¿no? Hay una concepto, ¿no? Que cuando uno empieza a hacer su carrera, supongo que en todos los ámbitos, hay una frase que aquí en México decimos que dice, es chamba, ¿no? Es la justificación de todos los medios que pueda hacer, como diciendo, pues tengo que comer, ¿no? Chamba es trabajo, y decir, bueno, pues chamba es chamba, no es lo que me gusta, pero trabajo es trabajo. Y es una manera de salvaguardar, digamos, el honor de hacer cosas que no nos gustan, pues porque hay que pagar la renta, ¿no? Ese es el fenómeno que está anclado a los tomadores de decisiones, de los cuales imagínense que pues los técnicos a veces cuando contribuimos en películas, en proyectos donde chamba es chamba, pues no tenemos absolutamente ninguna injerencia y somos parte de ese desastre colectivo de llenar los nuevos canales de distribución, que son las plataformas, de pura cochinada y de puras cosas que no aportan en lo absoluto. Les decía yo
cerrando este capítulo de esa cosa, ¿cómo le estoy haciendo yo, no? Y ahí voy a poner este ejemplo para empezar la charla entre todos. Estoy empezando a producir esta película desde el gusto, es decir, no desde ninguna cuota sociocultural. Me llegó esta propuesta de unos chicos muy talentosos que me presentaron su proyecto y me encantó. Es un proyecto gay, digamos, ¿no? Temática gay, que va a estar encasillado así, ¿no? Ya lo sé. Es decir, no va a ser una película, ahora va a ser una película con temática gay, ¿no? Así es como lamentablemente lo van a encasillar momentáneamente. Entonces es una película que ocurre con 3 personajes en una casa. 3 personajes y hay un cuarto personaje que platicamos entre el director y yo, que va a ser la persona de la televisión, un cantante que escucha a la mamá, que está constantemente en la película, la música y su figura. Entonces se vuelve un personaje también muy interesante de ver. ¿Cómo puedo yo coproducir esta película? Por ejemplo, se me ocurre que puedo coproducir esta película con España, por ejemplo, con algún cantante español, con alguna actriz española, porque la actriz no va a hablar, digamos, ¿no? Es una persona que tiene una deficiencia y no puede hablar. Entonces, y que va a ser un reto actoral claramente, entonces podría coproducir con España. Pero también con Colombia, pero también con Chile, pero también con Perú. Es decir, ¿cómo va a ser de orgánico la coproducción? ¿Cómo deberían de ser los intereses de la producción para poder coproducir con algún país o no coproducir? También puede ser una película 100% mexicana, que es así como me presentan el proyecto, pero a medida de que vamos haciendo modificaciones, leyendo el guión, planificando, se abren ideas sobre coproducción. Esas son las coproducciones que me parecen mucho más interesantes que, digamos, incluir. Incluso incluir de manera forzada por una cuota social moral, que también es un fenómeno que debe de ocurrir y ahorita digo por qué. También pensaba que el cantante, les invito, si conocen a un cantante que se llama Falete, si no les invito a conocerlo. Falete es un cantante trans de música española, de música andaluza, gitana, de flamenco. Falete se llama el cantante. Por ejemplo, él podría ser podría coproducir teniendo mi personaje a Falete, que sale bastante en mi película, y estoy poniendo, digamos, mi aporte hacia la visibilización trans desde mucho respeto, con mucha dignidad, y además de eso, de un grado artístico inigualable. Ese sería, por ejemplo, una de las conversaciones que estamos tratando de pensar, y estamos tratando ahora que se aterriza la carpeta, pues, ¿cómo la vamos a coproducir? Si es que se coproduce, ¿no? La primera vía es hacerla nosotros, aquí en México, que es, pues, algo muy viable, y la otra es que con mucha organicidad se convierta en una coproducción y que vea la película a la luz de manera orgánica, asimismo, en esos países. Que en ese sentido, la película es una película bastante brutal acerca de 2 hermanos que tienen una relación homosexual entre ellos. Me recuerda mucho a la película de Fanzón de Sokurov. Y después uno de ellos termina asesinando a su madre. Es una película tremenda, fuertísima, donde 2 jovencitos de 16 años que están conociendo su sexualidad empiezan a conocer también el mundo en medio de la pandemia. Es una cosa muy fuerte, me gustó mucho y esa es la película que voy a hacer. ¿Cómo contribuyo
con esa película a nuestra cinematografía. El director de fotografía es un director ya muy experimentado, de 70 y pico de años. Es el director de fotografía de las películas de Víctor Gaviria, de La Vendedora de Rosas. Para los que no conocen el trabajo de Víctor, La Vendedora de Rosas es la película más icónica que tiene el Rodrigo de No Futuro y otras tantas. Pero bueno, una de mis favoritas es La Vendedora de Rosas. El fotógrafo, un fotógrafo que no es preciosista, un fotógrafo muy naturalista, con mucha soltura en la cámara y que se presta muy bien para este trabajo. Ya el director lo tenía contemplado, hemos hablado con él. Ese no podría ser una coproducción porque ahí va el fenómeno. Yo no podría hacer una coproducción con Colombia, con el fotógrafo, porque las coproducciones pueden llegar solamente hasta no puede tener menos del 20% de la parte minoritaria por medio de las leyes cinematográficas aquí en México, y el 30% máximo. Y debido a la devaluación del peso colombiano, nuestros no llegarían nunca a tener ni siquiera el 20% por la devaluación del peso. Vamos a poner de base que una película en México se hace a partir, ahorita ya un poco más por la variación del dólar, pero de 1.5 millones de dólares. Sería la base para hacer una película. Hasta de las películas que se han hecho caras con el Instituto de Cine, pues unos 2 millones de dólares, ¿no? Ese sería más o menos un promedio de película. Entonces, digamos, si lo hacemos con el dinero estatal, que es más o menos 1.5, 1.4 millones de dólares, no llegarían al 20% de ese aporte los países que tengan la moneda tan devaluada. Tendría que tener aporte de mucho más artístico, no nada más pagarle al fotógrafo, sino quizá arte, quizá poner cámara, quizá poner vuelos para que más o menos completara una coproducción minoritaria, lo cual se vuelve más difícil. Y es al revés con México. Si ustedes como colombianos, como chilenos, bueno, hablo estrictamente de Colombia por el nivel por la diferencia de la moneda, nosotros sí podríamos hacer la coproducción del 30%, porque sería mucho más fácil acoplarnos a los presupuestos del país por el cambio de divisa. Bueno, en ese sentido, digamos, la película que les comento, el aporte que considero va a ser un aporte artístico, desde la fotografía, el arte, con personas de ese calibre, que tiene un aporte. Es una ópera prima, lo cual nos da la ventaja de poderla estrenar como en alguna sección bonita de algún festival que acepte nuestro contenido, y que va a poder participar en 2 vías, ¿no? En la película, como mejor película, y también como mejor ópera prima. Esas son, digamos, una de las cosas. El aporte que tiene es que la película no es un manifiesto hacia la sociedad LGBT, es decir, no abandera el movimiento, tampoco se ve desde una morbosidad alguna, sino que es un hecho que pasa porque así es, digamos, normaliza la homosexualidad, normaliza el ambiente LGBT, de lo cual a mí me da mucho gusto. El tema de la película es muy brutal, pero que el personaje principal sea gay no es brutal, digamos, no es ese el problema. Normaliza, como debería de estar normalizado ya en estos momentos, la legítima gusto personal y sexual de cada ser humano, ¿no? Y ya. Y entonces es una película como cualquier otra película, pero que sí va a estar encasillada, no por mí, sino por los tomadores de decisiones, como una película gay. Pues ya será.
una película gay en algún momento de la vida y de la historia del cine, será una película, ¿no? Como todas. Entonces, bueno, les recomiendo también Father and Son, una película tremenda con esa misma temática de Alexander Sokurov. Y ahí, en ese, diciéndoles, platicándoles sobre lo que yo estoy haciendo, ahí me gustaría conocer qué están haciendo ustedes, qué les gustaría que pudiera recomendarles desde mi experiencia, desde mi residencia actualmente como productor mexicano, para poder contestarles y hacer una charla más estrecha entre nosotros. Adelante, compañeros, tomen la palabra, levanten la manita. Ya, ahí levantó la mano. Es que yo no puedo ver, pero bien, arráncate, querido Frank. Frank. Sí, bueno, me encanta lo de la temática gay. Nosotros nos atrevimos también en el rodaje que hicimos en marzo en la inversión pasada en Cartagena, en el Bellavista. Rodamos un corto de 8, pues el material para un corto de 8 minutos no lo hemos terminado, donde hay una relación gay, pero el énfasis de la temática fue más la diferencia de edad entre los dos personajes. No hicimos tanto énfasis en su género, ¿no? Y en sus gustos, más que como mostrarlos dignamente como seres humanos que tienen una vida normal y de pronto, pues muy demostrar. Bueno, pero ya me estoy metiendo con mis personajes. Pero entonces, sí, ese momento de decidir en incluir dentro de su película, dentro de su largometraje, este tema de género es un momento fuerte, ¿no? ¿Cómo lo sentiste tú? Es eso, yo creo que fíjate, es interesante, ahora voy a tocar el tema de cómo se modifica de acuerdo a la cuestión moral, el fenómeno que estamos ocurriendo. Es decir, hace un tiempo estuve escuchando pues algunas quejas, ¿no? De compañeros y compañeras sobre que ya no podían ser artistas libres porque el Instituto de Cine, estas reglas morales nuevas, les ungían, pero casi a nivel ya de obligación, a poner personajes trans o personajes afrodescendientes, indígenas en sus proyectos, y sus proyectos no habían sido concebidos de tal forma. Entonces, sí va a cambiar, digamos, creo que va a ser una parte importante de nuestro cine latinoamericano e internacional, este momento que estamos viviendo, socialmente hablando, que va a reflejar justamente este tema, porque acuérdense que también los cineastas no nada más hacemos técnica o artística en el cine, sino contemplamos la historia por medio de nuestra actividad, contamos cómo estaba el mundo antes, cómo estará y cómo, de acuerdo a nuestra imaginación, ¿no? Somos, bueno, contenedores de la historia de la sociedad por medio de nuestras películas. Entonces, por eso creo que sí es muy importante que se hable del tema, pero sin estigmatizarlo, ¿no? Es decir, por eso digo, no debería ser una película gay, sino una película y ya, pero va a ser parte de lo que va a estar seguramente los sociólogos y antropólogos van a tener bastante trabajo justamente al respecto, porque esos encajonamientos tiene que ver justamente con la representatividad de la comunidad gay, LGBT, y también sobre las leyes, ¿no? Sobre que ahora son reconocidos también a nivel social. Entonces, en ese sentido, para mí es muy lindo, digamos, que tengo mis películas mayormente son artísticas, y es muy lindo que esta temática tan fuerte, porque esto es la historia es fuerte, digamos, sobre dos jóvenes incestuosos,
Me gusta mucho la idea de poder ver cómo lo recibe la gente y de poderse ampliar la charla. Al yo no pertenecer a la comunidad gay, pues justamente creo que puedo ampliar la charla en ese sentido de considerar las películas por su valor artístico, que de casualidad va a encajar, digamos, es lo que pienso, de casualidad va a encajar dentro de la inclusión y dentro de la escena actual de la sociedad, pero que no la hice por eso. A eso es lo que quería aclarar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Sería la pregunta, ¿y por qué, no? Si vamos a cumplir una cuota o si vamos a hacerlo de manera orgánica, o sea, o si vamos a modificar nuestras historias, nuestros guiones para entrar en esa cuota y cómo hacerlo, ¿no? Por eso mencionaba también la cuestión de la coproducción, hablando de ese sentido. No sé si pude contribuir algo a lo que me preguntaste, querido Frank. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No necesariamente como en el caso nuestro hay una intencionalidad. Por ejemplo, en el caso nuestro fue una de las historias que son de ficción que escribió Juan Merino en 2014 en una habitación del hotel, y casualmente es una historia bellísima que pertenece a uno de sus libros de cuentos, y el drama tiene que ver con la diferencia de edad más que con su condición, porque de resto es una pareja perfectamente normal con todas sus historias maravillosas, como son las otras historias de amor de esa película. Espectacular. Me acuerdo de la película Boys Don't Cry, no sé si se la vieron. La película versa a partir de que una chica quiere ser trans, quiere ser hombre, se hace trans para ser hombre, se transgénera al revés, ¿no? Y es golpeada, abusada, sometida, ¿no? Pateada, en fin, por su condición. Entonces, y como los niños no lloran, digamos, tiene esa fortaleza interna, todo. La película... La película tiene que ver mucho de ese tiempo. Es una película ya con unos añitos sobre el fenómeno de la que para entonces, digamos, no existía. No existía, más bien, ¿no? O sea, sí, pero no, según la sociedad estaba oculta. Un tema distinto, que no pone, digamos, estrechamente la historia natural, sino todo lo contrario. Es una película, digamos, que tiene un personaje antinatural para esos tiempos y odiado para esos tiempos. Y muy, y entonces, bueno, pues hay películas así. Pablo RP dice, me gustaría hacer una película sobre el consumo responsable de drogas para sus adversidades en la sociedad que lo rodea. Creo que la película puede funcionar tanto local como nacionalmente. También pienso que el tema de las drogas ahorita está sumamente en la agenda, digamos, internacional. Empecé a ver un documental en Netflix sobre los hongos y la sociedad que está muy apasionada sobre todo los hongos y sus diversidades, sus efectos curativos, sus efectos alimenticios y de todo tipo. Está en Netflix ya. Hay mucha estigmatización en las drogas y lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Requiem for a Dream o Transpotting, donde justamente el relato es sobre lo mal que le hace la droga a alguien o lo mal que, bueno, y también con Naranja Mecánica, ¿no? Con Kubrick, y la deformación de la sociedad a partir de ello. Pues es un tema que vale muy bien la pena explorarlo porque está estigmatizado. Hay una condición, querido Pablo, que no podemos pasar por alto, en el caso nosotros que
que seremos los tomadores de decisiones en este sentido, de decir, sí quiero hacer esta película que diga que las drogas también pueden ser de consumo responsable y que puedan ser pues divertidas, ¿no? O sanadoras algunas, ¿no? Que en el medio del tema en el que estamos hablando, en el medio del cine, en el medio ya en la realidad, hay una guerra entre los narcotraficantes, entre la gente que se dedica a fabricar las drogas, que nos supera. Y entonces a eso, a nuestra actividad o al llamamiento, se le considera en la ley como apología. Entonces, es un tema muy interesante de platicar, muy interesante de reflexionar, porque podría pasarse del otro lado de la moneda y convertirse en apología del delito, imagínate. Interesante tema el que planteas, ¿no? Dice Jorge Mario Álvarez, para concretar una coproducción con México u otro coproductor de Colombia u otro país, ¿cómo se logra? Tengo varios proyectos, guiones, respectivos brochures elaborados. La drama de una niña indígena que es esclavizada como empleada doméstica, sirvienta en la ciudad, y otro sobre el desplazamiento de una familia campesina. Vuelvo a lo mismo, el tema de esta plática es qué estamos haciendo en Latinoamérica. Me parece muy prudente. Aquí hay varios interesados en el tema. Bueno, Frank justamente tiene narcoestática como arte kitsch. Bueno, muy interesante, Pablo. Habría que ver el guión, habría que ver cómo, ¿no? Pero sí, siempre se puede. En la parte de esta de la coproducción, me parece que estamos muchos artistas, muchos productores interesados en hablar sobre el desplazamiento, lo cual me parece también muy importante, muy interesante, porque es un tema actual todavía, ¿no? Las comunidades desplazadas por los mineros, comunidades desplazadas por el narcotráfico, toda es muy, y hay películas, ¿no? Ya hay películas hechas. Hablo de esta película colombiana que ganó en Venecia, Frank, ¿cómo se llama? De Laura, que habla sobre justamente eso, ¿no? Unos chicos que son desplazados de su Los reyes del mundo. Los reyes del mundo. Entonces, Jorge, digamos, la parte, digamos, que estás planteando está ocurriendo. Entonces, es normal. Hay como un sentimiento todavía bien importante de poder hablar de esos temas porque están ocurriendo, siguen ocurriendo lastimosamente en nuestros países. No sé de dónde eres, Jorge Mario, de dónde nos estás viendo. Hola, soy colombiano, vivo en un pueblo llamado Chía, cerca de Bogotá. Mira, interesante. Pues yo conversé con Salvador Parra, que es un director de diseño de producción mexicano. Sí. Y le interesó mucho la película de Olo Wiley, la de la niña indígena. Sí. Yo lo conocí cuando se hizo Rosario Tijeras acá en Colombia, el largometraje. Sí. Por mexicano, Emilio Mayé y Matías Ehrenberg. Y está muy interesado, entonces él ya va a participar en el proyecto. Bueno, Matías es tremendo productor, te lo recomiendo mucho. No, pero el que va a entrar realmente es Salvador Parra. Salvador Parra. Salvador Parra, que él ha hecho el diseño de producción de películas tremendas. Es muy famoso. En el caso tuyo, Jorge, como el proyecto es tuyo, es lo que te digo que puede ser incluso, si consigues una coproducción con México, puede llegar a ser muy fácil, porque podrían contribuir justamente con el salario de Parra, con los viáticos, con los vuelos, con cosas que lleven de México para allá, porque ahí sí sería una coproducción, digamos, relativamente más amigable de realizarse, porque México sería el país minoritario, y sí se podría. Entonces, pues más bien, lo que tienes que apuntalar, si esa es tu intención coproducir con México, es mandar la carpeta pues que Salvador te pueda recomendar con productores que estén envueltos en esa temática.
tampoco te recomendaría con productores que no les interese eso, pues porque eso sería una perdedera de tiempo para todos, ¿no? Pero igual me parece que si Salvador está ya en el proyecto, te podría recomendar a productores que puedan llegar a tener esa afinidad. Pero es importante lo que quieres contar. Me parece tremendo. Dentro de esa, hablando, Jorge, para hablar un poco del fenómeno de la inclusión, ¿cómo te has sentido tú respecto a tener una película de desplazamiento, un proyecto sobre una niña indígena que se esclaviza modernamente como sirvienta? Digamos, ¿cuál sería, si tuvieras que ponerle una cuota en estos momentos moral de la cual les hablamos, cómo sería incluida en tu proyecto? Pues no entiendo muy bien la pregunta, pero el tema de lo Wiley es una niña indígena Gunardule que vivía en la selva como una niña con mucha libertad y por un azar, por la casualidad de un contacto, es llevada a Bogotá a trabajar en una casa de familia. Entonces es un cambio total en su vida, ¿cierto? De esa libertad en la selva, llegar a vivir en una casa de empleada doméstica donde la maltratan terriblemente, ya se da cuenta. Ahí se fue. Se te apagó el micrófono, Jorge. La maltratan y la esclavizan y la dejan encerrada en esa casa durante 4 años. Hasta que ella, por ese apego que tiene a la selva, su imaginación, ese deseo de libertad, por algunas circunstancias logra escaparse de la casa, pero es la vida que ella lleva durante esos 4 años encerrada, que son terribles. Y nunca se ve con su familia. Hay una película que hizo Luis Mandoki que se llama La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Chécala para que más o menos veas como lo que han hecho aquí en México sobre eso. También ese es un tema, me parece similar, de desplazamiento de una niña, pero de Guatemala me parece que es de Guatemala, que la traen para México así. Entonces sí, la pregunta estaba referida a al fenómeno de la inclusión, lo que les decía sobre Disney, sobre las cuotas bueno, en tu caso, pues tienes ya hay ya, fíjate, de manera, por gusto, porque quieres hacer esa película, pero ya estás incluyendo al indigenismo, por lo cual, pues, tiene una muy buena palomita para poder competir con México, por ejemplo. Esas son de las cosas de inclusión, que las leyes, y también la moralidad de los pueblos está cambiando en favor de las comunidades reprimidas, afrodescendientes, indígenas y de LGBT, que está muy bien, que va a afectar a nuestros contenidos audiovisuales. ¿Por qué razón va a afectarlos? Puede ser positivo o negativamente. En el caso de Disney, pues muy negativamente, porque digamos, ahora cosifica, digamos, en vez de enaltecer los afros, pues lo cosificó a la chica y pum, bueno, les fue re mal en la película. Creo que es el fracaso más grande que ha tenido Disney en los últimos tiempos. Esa era mi pregunta, Jorge. Entonces tú, digamos, en ese sentido, tienes una cuota indígena. Y ser una, y Está además ser una niña, y ser una niña, y ser maltratada y casi que abusada sexualmente también por el patrón. Claro que no lo logra, pero hay todo un drama el que vive esa niña en ese encierro. muy interesante el tema. Y es basado en un hecho real. Está cañón. ¿Alguien más que tenga algún proyecto por el momento que podamos platicar al respecto? Y el otro que decía, el desplazamiento de la familia campesina, también es una familia que viven en tierra caliente y se ensañan contra ellos grupos armados. El papá es un profesor de la escuela a quien secuestran
y el niño, su mamá trata de rescatarlo y luego va el hijo mayor y en ese proceso conoce a una niña guerrillera que está huyendo o armada, pues del grupo armado, que está huyendo del campamento. Ella viene embarazada, han obligado a abortar, entonces huye del campamento y tiene el niño pues en una casa de una familia campesina y ellos se enamoran. Pero a este jovencito luego lo matan y la mamá lo entierra pues rápidamente, casi no le devuelven el cadáver y les tocan huir de tierra caliente y llegan a vivir a un páramo frío, a un lugar a la orilla de la carretera donde arman un rancho. Entonces es la lucha de esta familia por sobrevivir a la orilla de la carretera y ver cómo logran ir por los restos de su hijo que dejaron enterrados en el pueblo y ver qué ha pasado con su papá que ha sido secuestrado. Está duro. Diego Cañizal, ahí levantó la mano. Háblanos, querido. Buenas, Israel. Estaba yo esperando a ver si hablaba Federico, que es el director, pero si no, lo cuento yo. Nosotros tenemos, yo aparte también estoy en Desechable, que es otro proyecto de aquí, pero en este caso hablo de Sabana. Sabana es un proyecto de thriller en la región de Sucre y quería comentar de lo que has estado hablando dos aspectos. Uno es que efectivamente nos hemos encontrado con que nuestro presupuesto como colombianos resulta irrisorio en otros lugares y nos pone en una posición muy extraña, te digo, porque de hecho yo he hecho un sondeo con unos amigos mexicanos y estoy esperando respuesta, pero ya me dijeron que tenía un encaje medio complicado para ser minoritarios porque era, digamos, imposible con los presupuestos. De hecho, el año pasado en el pitch nos miraron muy raro, nos preguntaron cómo era posible que fuera tan barata, ¿no? Y es como, que esto es lo que cuesta aquí, ¿no? Y luego, para lo que respecta a temas de inclusión, también nos estamos encontrando con un problema que tiene que ver con que parte de, o sea, las víctimas, digamos, esto en mis sueños, ¿verdad? Pero tiene a un cierto parecido con Chinatown, ¿no? Si recuerdas la subtrama de los campesinos en este caso son población mayoritariamente indígena, pero son una población muy asimilada, no frente a otros grupos indígenas aquí en Colombia que, digamos, son más característicos, tienen su propia forma de vestir y demás. En la región de Sucre, en concreto, la mayor parte de ellos son básicamente campesinos, ¿no? Que es una realidad también muy de Colombia, pero que cuesta más trabajo vender. Quería nada más contarte eso por encima, ¿no? Porque son como dos cosas de las que estabas comentando en las que nos hemos encontrado con ese choque. Por ejemplo, en el caso de ustedes han tenido apoyo del es FDC, ¿verdad? FDC. Para este proyecto, una etapa. No la logramos. Llegamos a pitch el año pasado, pero nos quedamos ahí. Y tienes la intención de volverlo a hacer o qué piensas, por qué piensas que no haya quedado el proyecto. No, yo pienso que no quedó el proyecto en realidad el año pasado porque nos pilló un poquito verdes. O sea, no voy a defenderme. No creo que ninguna de esas dos cosas haya sido excusa ni motivo concreto. Pero sí es verdad que a muchos efectos sí rebota el comentario, ¿no? Cuando lo cuentas por ahí es como, pero ¿y qué indígenas hay allí? Es como, no, la verdad es que casi todo el mundo es medio indígena, como ya te digo, como en gran parte de las regiones de Colombia, ¿no? Pero no quedamos porque ya bastante teníamos con llegar a pitch en el estado de desarrollo en el que nos cogió aquello. O sea, tampoco considero que haya sido tan sorprendente, ¿no? Este año creo que vamos más fuertes. Vamos a ver si este año que vamos más fuertes a lo mejor no llegamos ni a pitch. Eso también es así.
Oye, sabe? este fenómeno donde se están produciendo grandes cosas en Colombia, que yo he visto unas cosas que verdaderamente están horribles, ¿no? No aportan nada y aparte se ve como que metieron la mano muchas personas, o sea, como que cada quien quería hacer su película, digamos. Es una cosa, también es un fenómeno bien interesante, ¿no? Porque es como, hay dinero, ¿no? Es como, órale, újule, y cada quien, entonces, y cada quien se lo gasta, como que no siento que haya una homogeneidad en los contenidos mainstream que está haciendo las plataformas en Colombia. La pregunta va, ¿cómo está, digamos, cómo está afectando una cosa así como tan mainstream que se está produciendo en Colombia, así para el gran público, para invadir todas las pantallas de las casas, contra proyectos, por ejemplo, de gran valía como los que estás tratando de levantar tú? Pues mi sensación es que el género, sobre todo los géneros, digamos, los thrillers, el terror y demás, les cuesta bastante, y la comedia incluso, les cuesta bastante abrirse paso desde la financiación FDC. Creo que algo ha empezado a cambiar en el último par de años que yo estoy asesorando en algunos eventos de tipo género. Sí se están empezando a abrir camino algunas, pero la verdad es que ha sido un páramo hasta ahora lo de intentar hacer thriller, ¿no? Y el terror se le pide que sea muy barato y de todos modos tiene que pasar casi siempre por vía Netflix o similares, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay como una cierta sensación de que eso cambia, pero tampoco termina de estallar, porque si conoces los fondos sabes que aquí hay guión, desarrollo y luego producción, y en producción es donde más les está costando romper a esas producciones, claro. Si no tienes producción, pues qué bonito teaser has hecho con el fondo de desarrollo, ¿no? Vete a pasear por ahí con eso. Hay como mucho recelo en el género. Se hizo mucho, yo creo, al principios de la década de 2010 y de repente desapareció y prácticamente no ha vuelto, ¿no? Y encima, pues lo siguiente que ha ocurrido es que ahora, por ejemplo, Amazon ha sacado Los Iniciados, y Los Iniciados es una película con un tamaño de producción mucho más grande que lo que nosotros estamos proponiendo. No sé. Para ese tipo de entorno está complicado. Se están haciendo bastante cine bueno, en mi opinión, ¿no? Dentro del territorio, por ejemplo, que decías tú, del desplazamiento y demás, pero generalmente son películas más o menos pequeñas o bastante pequeñas, ¿no? Y entre eso y las otras hay una distancia descomunal. Fíjense que hablando de esta película que mencionas, justamente, y del fenómeno de la inclusión, el personaje es un personaje trans, ¿no? Y la pregunta sería, digamos, si la película está pensada para que sea así o está diseñada para que sea así, ¿no? O sea, que me da la sensación que más bien es un diseño, ¿no? Que es un poquito que de este cine por encargo de las grandes marcas, en este caso creo que fue Amazon, es como, te contrato a ti y quiero esto y esto, o sea, un poquito lo de Disney, ¿no? Y que sea trans el protagónico. Entonces, por la cuestión de pero no me parece que sea relevante esa película, por ejemplo, nada, me parece que no aporta, no me gustó nada, creo que es otra más para el relleno, con el actor famosísimo, impecable de Parra, que verdaderamente no se luce y, digamos, otro fenómeno de la chamba es chamba, ¿no? Pues claro, bendito trabajo, trabajaron un montón de técnicos, seguro por un montón de semanas, gente muy talentosa, actores, catering, no sé qué,
O sea, es decir, derrama económica, generación de recursos, ¿para qué? Para poner esa cosa ahí inundando como el YouTube, ¿no? Lleno de cosas ahí ya que no van a trascender, no van a trascender. Si eso se pierde cuando se baje de la nube, pues qué bueno, ya, mejor, hasta mejor, para que no afecte Bueno, las próximas generaciones. yo conozco a algunos de los que han estado por ahí implicados y me consta que están muy contentos porque han sido número 1 mundial. Digamos que son como dos campos de batalla diferentes, ¿no? Pero sí es verdad que ese tamaño compite y nos cuesta a nosotros. Eso sí es cierto. Sí, pues porque sí, lo que pasa, digamos, es que lo que hablaba sobre diseño es que, claro, está diseñado pues para que venda, está diseñado para transmitirse y no necesariamente para que aporte algo. Entonces, claro, como el diseño es claro, tenemos que tener una cuota LGBT, le ponemos a un trans. Hacemos thriller, por ejemplo, que ¿no? Tiene ciertas características pero de todas maneras no van a trascender. No va a ser nunca Goodfellas. No va a ocurrir. Interesante. Eso es lo que estamos, y eso es lo que yo quería platicar con ustedes, sobre todo porque el perfil es de compañeros y de compañeras que ya hacemos películas, que ya estamos en el desarrollo, que nos dedicamos a la docencia, que nos dedicamos al cine, y es bien interesante tener estos espacios que en este caso SABCine nos hace favor de convocarnos para poder también tener una medición genuina y mucho más realista que las mediciones que tienen los de streaming, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos como autores, como productores, como artistas deseando hacer y por qué razón, ¿no? Y si nos está afectando para bien o para mal el momento histórico que estamos viviendo de acuerdo a la inclusión. Pues muchas gracias, Diego. ¿Alguien más que quiera levantar la manita o hacer alguna pregunta? Porque estamos ya, el final se acerca ya, como dice la canción. Dice Pablo, eso pasa en Latinoamérica, que solo existen 2 cines más o menos, uno con mucho presupuesto, otro con poco presupuesto, y al final pagan 3 pesos los streamings para tenerlos en su catálogo. Pilla la historia de la película de Hoyo. Por supuesto, y me encantó la película de Hoyo, me pareció increíble. Bueno, pues nada más para cerrar, como reflexión sobre esto que los dictadores de los temas que quieren que hagamos los realizadores y los artistas, que son personas que no se dedican al cine, que generalmente no tienen nada de cultura o no son interesados en la literatura, ni en el arte, ni nada, que son los que están diciendo qué películas quieren que hagamos, que son los de los grandes canales de distribución, ¿no? Y hablando un poquito de lo que dice Pablo, sobre la desigualdad económica ya al respecto de cuando hacemos el trade, ¿no? Cuando hacemos el intercambio con las plataformas, que pues van a comprarnos en paquete y van a pagar súper poquito por los contenidos audiovisuales que tengamos, porque en realidad, pues seguramente los meterán en bola para hacer nada más un poco más y pelearse entre ellos que una curaduría como tal sobre lo que ellos quisieran aportar a la sociedad y lo que quisieran también de representación de los pueblos o de la representación LGBT. Entonces es un poquito como a destajo, como que nos van a comprar nuestras películas, pero así nomás de relleno, como los rellenos que están haciendo con muchísimo más presupuesto. Pero efectivamente, hablando estrictamente de la industria cinematográfica, hay una gran fantasía de la industria, ¿no? Que nosotros somos parte de la industria. Nosotros trabajamos para la industria. La industria son los exhibidores y los distribuidores de contenido. En este estricto sentido, ¿no? La industria tiene un aspecto básico, ¿no? Hacer algo
para luego venderlo y con las ganancias de la venta volverlo a hacer. Eso, por ejemplo, ya no pasa en el cine. Subsidian las películas los estados o las pagamos particulares y no tienen regreso. El poco o mucho ganancia, desarrollo económico se va a quedar en la exhibición, en la distribución y no va a regresar hacia la parte de producción. Entonces ya no la vamos a poder hacer. Y es por eso que los que nos dedicamos al cine andamos de película en película, de trabajo en trabajo, porque en realidad los productores también muy pocas veces, muy pocos productores latinoamericanos pueden decir, con lo que me gané de esta película, voy a hacer otra. Es muy poco, y lo he escuchado muy poco, la verdad, en Latinoamérica. Muchas gracias a Sapcine por este espacio que me dan a mí para poder reflexionar sobre estos temas sociales que están ocurriendo y que atañen a nuestra cinematografía. Para los que no conozcan la Facultad de Cine, pues ahí les paso la página para que conozcan lo que se está haciendo también a nivel formación en la Ciudad de México. Muy interesante propuesta. Y ahí están también mails, les dejo mi mail y lo que pueda a todos, ¿verdad? Sin embargo, también lo pueden encontrar en la página web, la información, los correos. Ah, exactamente. Y ahí pueden... No, pero dime. No, digo que pueden, les paso también email por No, sí, claro, pásalo por acá. Y sin embargo, si me preguntan, yo también lo tengo. Espectacular. Muchísimas gracias y No, queremos agradecerte a ti, muchas gracias. Disculpa para Lina, pues que hoy está en el estreno de medios de su película. Entonces, pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, a todas, todos y todos por conectarse, por su disposición hoy sábado. Entonces, pues es muy, muy chévere como poder tener todos estos espacios y que sigamos aprendiendo pues cada vez más. Esta es nuestra 14ª sesión de Sapcine continuada. Entonces es muy bonito todavía contar con todos y todas aquí, que estén pendientes, que me escriban el link, que estén tan interesados por las charlas. Entonces es muy, muy bonito. Muchísimas gracias a ti, Israel. gracias por abrir el espacio. Creo que lo que hace Sapcine es muy valioso, que genera estos espacios de manera muy genuina y muy responsable para la contribución del pensamiento, en este caso, o de la formación en nuestros países en Iberoamérica. Así que, wow, felicidades. Gracias. Hay muchos, aquí está Yamila de la ISTV, productora cinematográfica, amiga, gracias por estar aquí. Pues muchos compañeros y compañeras que ya nos conocemos, me dio mucho gusto verlos, que tomaran también de su sábado para platicar, para escucharme y platicar conmigo, y les agradezco esta charla, y estamos abiertos. Habría que seguirlo haciendo, para seguir hablando sobre nuestro cine. Muchísimas gracias. Excelente sábado para todas y para todos. Una arepita, una almojabanita. Una empanada. Yo me voy a echar aquí un tamalito, una quesadillita.